La Argentina de Milei ya viene entrado el segundo año de este experimento político. ¿Crece la capacidad de representación de la política o al contrario, Milei representa un desafío con signos de alarma? Bueno, de esas cosas y de otras vamos a hablar hoy con la autora de un libro con título realmente muy sugestivo, un libro muy interesante, Laboratorio Político Milei, el primer año en el sillón de Rivadavia, aquí lo muestro. Bueno, además tuve el gusto, el placer y el honor de hacer el prólogo de este libro. Me refiero a su autora Liliana de Riz. Liliana, muchísimas gracias por estar hoy en la No, repregunta. gracias a vos, Ica, un gusto. Liliana, voy a contarles a la audiencia quién sos, aunque muchísimos te conocen ya, doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Universidad de París, socióloga por la Universidad de Buenos Aires también, investigadora superior del CONICET, es una especialista en política latinoamericana, en sistemas electorales, con una visión panorámica durante muchas décadas, con foco en la Argentina y América Latina. Este es uno de sus tantos libros, reciente, ¿no? Lanzado a principios de este año. Liliana, ya ha transcurrido, porque el libro es primer año del Laboratorio Político Milei, pero transcurrió ya un año y medio. ¿Cuál es tu primer balance de este año y medio? ¿Hay algún balance que hayas hecho en el libro después de un primer año que se haya modificado con el correr de estos 6 meses? Mira, el libro termina con una preocupación que sigue vigente, que es esta idea de que con las banderas de la libertad de los argentinos cada vez se achica más. Ujú. Y mi inquietud era precisamente no solo el estilo iracundo del presidente, sino el modo de relacionarse con las instituciones que parecían no funcionar como restricciones a sus deseos. Esa era mi preocupación, un autoritarismo que además se emparentaba con el modo en que él se engancha en el mundo, esta onda radical de derecha, su modelo Trump, preocupante. Eso se mantiene como preocupación, a pesar que desde entonces, obviamente, los logros en la economía, la estabilidad económica, el no déficit, es una condición necesaria para que este país cambie y es dolorosa y hay que hacerla. Pero mi preocupación es que esta destrucción creadora schumpeteriana, que fue fallida con Menem, destruya más que crear, porque la dificultad obviamente es cómo van a ser las reformas que están diferidas. No es fácil, pero al mismo tiempo todo está tan frágilmente sostenido, con crecimiento heterogéneo en la economía, con preocupaciones de los economistas que me parecen muy válidas y que hacen pensar que ojalá no fracase, Ujú, pero que hay luces rojas. ujú. Liliana, una manera de interpretar el devenir histórico de la Argentina y el devenir político histórico de la Argentina es este cruce o desencuentro entre dos aspiraciones diferentes, la igualdad por un lado y por el otro lado la libertad. La igualdad como discurso al menos estuvo sostenida durante, por lo menos desde el regreso de la democracia. ¿Faltaba el discurso de la libertad, que se sostuviera de una manera más contundente? Una experiencia fue Menem, libertad de mercado, y otra experiencia es Milei, pero eso es una libertad que no termina de cerrarte. Bueno, la libertad de Milei es libertad de mercado, porque Ujú, él es un libertario, lo que quiere decir que no es un liberal en política, que ese es nuestro gran déficit, porque como decía Tulio Alperín, el liberalismo en Argentina se impuso a palos y siempre fue muy difícil de conciliar. Las grandes revisiones modernizadoras fueron variantes autoritarias, le ujú. emprendían los militares o en el plano civil era libertad de mercado. Bueno, la época de Menem es absolutamente diferente porque había libertades y libertad de mercado, Ujú. aunque Menem era un peronista, no era particularmente un liberal. ¿Y esas libertades del menemismo tenían que ver con una lógica política diferente de Menem o era una marca de la época que superaba a cualquier estilo de dirigencia? Yo creo que eran las dos cosas. Había una marca de época, obviamente, esta es una época de triunfo de Román a donde busques en Europa y con Trump hay una onda muy fuerte de una ultraderecha
libertario no, pero que de ninguna manera es liberal, que ataca las instituciones porque no acepta restricción al comportamiento del que manda. Entonces, el contexto Liberal, demos una definición de tu lado de liberal. Bueno, liberalismo político significa controlar el poder, significa división de poderes, significa controlar el ejercicio, dar la voz al pueblo y instituciones que son ad hoc para que esto sea posible y una democracia representativa sea una democracia representativa y liberal. Pero evidentemente nosotros en la tradición liberal siempre tuvimos dificultades. Ahora, Menem como personaje político era un tipo abierto, simpático, no digo que no pusiera su punto de vista fuerte, pero Sí. siempre con un clima de, yo siempre digo, parecía un musical de Hollywood con este personaje. Y ahora tenemos un iracundo que no vacila en afirmar, digo, que alguien diga, Roma no paga traidores. ¿Qué es esto? La Roma imperial, esto te inquieta mucho. ¿Puede leerse el experimento Milei con los formatos clásicos de el análisis sociológico o político? ¿O hay algo que cambia también las herramientas para analizar? Bueno, los cambios son tan veloces y el mundo en que vivimos se caracteriza por la gran confusión y la gran incertidumbre, de modo que, sin duda, las categorías con las que nos manejamos en el siglo XX tienen que ser revisadas. Ujú. Ahora, hay algo que finalmente es muy diferente del pasado, que no solo se ve en cómo se comporta la política, sino también en la ciudadanía, Claro. en la apatía, en la desafección, en sociedades cada vez más desiguales, con más resentimiento acumulado y por lo tanto más disponibilidad para que venga un sanador y que se le conceda, digamos, la gracia de que haga lo que quiera, porque el poder a la Trump es el poder de hacer lo que quiere. Ujú. Ahora, en ese análisis, la llegada, el surgimiento de Milei y de su estilo y la habilitación social que tiene ese estilo, por lo menos en términos Sí, electorales y de confirmación de la opinión pública, más allá de todos los exabruptos que conocemos del presidente, es un resultado de una política que valorás más que la actual. Sí, hay una historia política, de un modo de hacer política republicana y más liberal en ese sentido, de check and balance, de control de un poder sobre el otro exacto. para lograr una cierta razonabilidad en el modo de hacer política, que da por resultado Milei. Entonces, ¿qué pasa con esa historia política liberal? Bueno, sin duda esa pregunta, como siempre las tuyas, son muy interesantes, porque uno no puede entender el surgimiento de Milei sin un conjunto de factores, pandemia incluida, que hagan el fracaso de la política del siglo XX manifiesto Claro. y que el divorcio entre la ciudadanía, los representantes y todos los indicadores de que la gente quiere democracia directa, quiere plebiscito, no quiere más inmediación para su representación. Claro. Entonces, esto cambió y esto lleva a que Milei se vuelva un personaje a tono de la época. Ahora, él nos explica sin que antes, y desde ya bastante, esta democracia republicana más o menos liberal que supimos conseguir, tuviera las suficientes fallas en su desempeño como para que nos pase tal vez amplificado. Yo siempre digo que Argentina es pionera en el mundo para los fenómenos exóticos, pero más allá de amplificado, no, este fenómeno de desafección, de sanadores que mandonean, que no es nuestro. Sí, 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 sí. Polonia acaba de ganar finalmente un personaje que también preocupa, ¿no? Ujú. Ahora, ¿es un problema solo de Milei o también de una oposición política como esta oposición republicana o este modo republicano de hacer política que muchos identifican con Cambiemos y con PRO? ¿No es un problema también de esa oposición que dejó Bueno, de representar algo? no cabe duda que él llega en la crisis profunda de representación de los partidos que supimos y coaliciones tener, Ujú. porque ya la crisis del 2001 y el estallido se más o menos suavizó con dos grandes coaliciones, peronismo, no peronismo, que terminaron de deshacerse con el Sí. triunfo de Milei. Entonces, la oposición está diezmada, es una fragmentación fenomenal y no es representativa. Y lo que uno ve, que yo siempre digo, Milei, además de una motosierra, tiene una aspiradora, porque está colectando todos los que andan sueltos por ahí y quieren un lugar bajo el sol, Ujú, porque los partidos, el PRO puede hoy decirse que es un partido, es ujú. algo que está en Sí, disolución. sí, El sí. radicalismo
avanza en su irrelevancia. Y los otros partidos menores son más o menos testimoniales. Ujú. Entonces la Argentina quedó con un estallido de representación tal que para mí la prueba más clara de eso es que cuando uno le pregunta a la gente cuál es la alternativa, te contesta no sé o no hay. Ujú. Ahora, no mencionaste al kirchnerismo o al peronismo. Pienso en Cristina Kirchner compitiendo en la tercera Sí, tenés sección razón. electoral y en esa puja por el liderazgo del peronismo entre Kicillof y Cristina Kirchner. Porque al ¿Qué representa hoy esa fuerza política en esta Argentina diezmada? Bueno, yo te hablaba del polo no peronista, un Sí, sesgo, porque además es el que se fagocita a Milei, porque es una derecha que es absorbida por, como pasa en otros claro. lugares, por la ultraderecha. El peronismo está en una profundísima crisis de la que no termina de salir y ahora tiene el desafío de la provincia de Buenos Aires. Y está obturada en parte la eventual salida para mí por un liderazgo como el de Cristina Kirchner, que me resulta muy patético, Ujú. porque esta señora ahora aspirante a una banca de diputada nacional, más allá de provincial, perdón, ni siquiera nacional, más allá de por qué busca eso, en realidad no tiene el liderazgo que supo tener con Ujú. el poder que tuvo y el peronismo anda despistado. Vos viste que hay un montón no me sale, alcaldes te iba a decir, De de intendentes. intendentes que se cortan solos, es kirchneristas. Hay un gran revuelo en el peronismo. Yo no veo un cafiero, no veo un movimiento de renovación, veo una obstrucción muy grande Ujú. y un personaje que insiste en el pasado y que es aupado por un mileísmo que encuentra en su espejo el adversario ideal. Ujú. Porque para mí, kirchnerismo y mileísmo tienen mucho en común. Te iba a preguntar algo en ese sentido porque planteabas que Milei absorbió como esa aspiradora que bien pones como imagen a figuras y a ideales de una centroderecha más vasta que sí mismo. Ahora, ¿no hay también una aspiración en términos de aspiradora de ideales o de un modo de representación típicamente peronista? Sí, no cabe duda. Ujú. Uno tiende a pensar que es una especie de peronismo ayornado por esta vocación abarcadora y porque su hermana está armando, como hizo Perón, un partido desde el Estado Ujú. que, tal como aparece, parece seguir ese mismo recorrido del gran partido hegemónico. Ujú. Pero yo te digo, cuando digo que tienen esta similitud, más allá de los desafíos totalmente distintos en la economía, tienen esta manera de gobernar, tienen esta idea de la batalla cultural, una con la Sí. CLO, otra con Laje. Pero sí, pero te digo, es una cosa Ujú. muy impresionante esta manera de gobernar por encima de las instituciones, atropellándolo todo. No sé si te contesté porque mientras pienso No, una no, cosa no, se a me ver, no, junta con no, sí, otra. sí, 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 me contestaste sobre cuán cerca está Milei de un modo de hacer política más bien peronista y no Sí, tanto de sí, esas centro sí, sí, derechas en eso opositoras. estoy. Porque además sería un polo mileísta contra un polo kirchnerista, porque ahora la consigna es que ellos van por la libertad contra el enemigo principal, que es el kirchnerismo. Ujú, Por eso ujú, este personaje de Cristina Kirchner viene como anillo al dedo y la polarización se fagocita al centro. Mientras haya polarización, no va a emerger un partido de claro, centro, claro. que es lo que, por lo menos yo pienso, sería lo sensato alguna vez en la Argentina para coordinar la dificultad de las políticas que hay que llevar a cabo. Ahora, Cambiemos fue esa experiencia de centro, por lo menos lo más cercano a esa posibilidad, y no terminó de representar las demandas de la sociedad, ¿no? No pudo renovar mandato. Entonces, ¿qué pasa ahí con el centro? Aun cuando surge, no se sostiene. Bueno, precisamente el fracaso de esa alternativa de centro que se llamó Cambiemos es otra de las responsabilidades Claro. de la llegada de Milei. Porque a mí no me parece nada más paradigmático de una especie de autosuicidio que la interna que tuvo Cambiemos para convertirse en la segunda marca de Milei. Hay Ujú, irresponsables en una dirigencia irresponsable que a mí me deja asombrada, porque si ujú. yo veo un dirigente que se postula un cargo y dice lo hago porque estoy furioso, yo como ciudadana digo, la política no es para furiosos, es para gente que quiere resolver los problemas de la gente, Ujú, no los propios. ujú. ¿Comprendés la idea? Entonces yo estoy abismada con este desfile de liderazgos que pasan de un partido a otro o que tienen la capacidad de decir cualquier cosa sin ningún respeto a la coherencia.
Ahora, Liliana, como socióloga, ¿no? Vos viviste muy de cerca y con mucho interés, además de investigadora, como académica, el tema de la recuperación de la democracia en Argentina, el regreso de la democracia, los años de Alfonsín y esa sociedad, esa civilidad propia de esos años. Esta es otra Argentina. Sí. ¿Cuánto influye los niveles de informalidad cada vez más endémicos? ¿Y cuánto Milei es, es más eficaz para representar esas nuevas demandas? Bu- Entonces, en ese punto es una pregunta sobre la representación democrática, es decir, está muy clara cuál es la lectura de Milei autoritario, pero también hay una posibilidad de leerlo a Milei como una forma más acabada de representación democrática de esta Argentina actual. Bueno, yo separaría representación democrática de representación. A ver. Creo que es representativo. Lo de democrático lo pondría un poquito entre Ujú. comillas. Pero que es representativo de una sociedad transformada que este gobierno heredó un 50% de pobreza, que venimos ya en tercera generación que no estudia ni trabaja, que no hay una cultura cívica que hubiera alimentado el alfonsinismo como esperanza de un país económicamente mejor, Sí. igualitario, libre, pluralismo, por ejemplo. Entonces, uno cuando piensa en estos jóvenes que están en una especie de playa de estacionamiento, que no tienen futuro, que están muy enojados, a los cuales el discurso antiguo les viene perfecto, a los hombres en particular, jóvenes, encuentran en Milei la expresión de la rabia por la no representación de quiénes son ellos. Y el No, no lugar en la sociedad, por eso ¿no? no Claro, entienden, claro. no tienen trabajo, no tienen educación suficiente para entender siquiera lo que pasa. Ujú. Como me contestó a mí un joven taxista, me dijo, es que, rápido, me dijo, ¿usted qué piensa de mi ley? Y yo, como una viejita, dije, no me gusta que insulte. Y él me dijo, sí, pero ¿sabe qué? Él tiene la palabra para decir lo que yo no sé decir. Mm, A mí eso me impresionó mucho, claro, muy porque en importante eso. ese sentido Ujú, es representativo. Ahora, representativo y liberal es otra historia, o ujú, democrático en el sentido liberal de la palabra, ujú. porque acá elecciones hay, son limpias Sí, y competitiva, competitivas. sí, sí. El problema es que si se amenaza la libertad de expresión, si la información pública termina siendo secreta, entre otros detalles, si la Cancillería está hecha de empleados que obedecen órdenes y no de consejeros preparados, Ujú, entre otros tantos detalles de los ataques a la ciencia, los recortes. Un gobierno que no tiene idea de la importancia de la ciencia básica, ujú, cree que es perder el tiempo, como si la básica no fuera la madre de la aplicada. ujú. Entonces asombra mucho e inquieta mucho, porque esos son signos muy a la Trump, que no solo ¿Pero preocupan acá. inquietan más por mi ley o por el modo en que se ha estructurado en el presente y no sabemos hasta cuándo la sociedad argentina? Digo, porque Milei puede ser un avatar de la historia que en una próxima elección no logre renovar eventualmente, pero la Argentina va a seguir siendo esa Argentina que describís Sin duda, con tanta las dos precisión. cosas son ciertas. Ujú, Mi ley es inseparable de una Argentina trabada, ujú. que ataca, por ejemplo, dice yo que se privatizo la universidad, que no lo hace, Sí. en vez de decir cómo arreglo, cómo trato de hacer transparentes los controles y los gastos. Ujú, Si el Garrahan tiene mucho personal inútil, revisemos la estructura, pero paguemos bien a aquellos que trabajan bien y que ujú, son necesarios. Entonces no es cuestión de venir con una motosierra a reventar todo. Esto ujú. es lo que inquieta de mi ley. Pero también es cierto que en este país aparece la imagen de la motosierra porque un Estado trabado, colonizado por intereses Claro. corporativos, si no se desmantela esa trama que nos oprime, ni ausente ni presente, el Estado se fagocita a la sociedad. Es interesante lo que señalás porque uno de los análisis, inclusive sostenido desde el gobierno, es que ese gradualismo de Cambiemos de la presidencia de Mauricio Macri y los buenos modales de esa presidencia, que no dio batallas culturales de esta escala, como de esta escalada como la que da Milei o la que dio el kirchnerismo, llevó a su ineficacia. La Argentina empuja a este tipo de liderazgos porque no hay otra caja de herramientas posible para transformarla, un poco al modo en que Cristina Kirchner decía, bueno, los poderes fácticos son tan grandes que hay que ir con mucho poder contra eso. Milei, en el espejo invertido
plantea lo mismo y es razonable ese planteo. A mí no me parece razonable, aunque esto es una cuestión de opinión, no es una cuestión de ciencia que se pueda probar. Esto es, yo tengo para mí que las grandes transformaciones que fueron hechas, está bien, Alemania, el milagro alemán, son grandes consensos y son líderes de reconstrucción, no son líderes de solo destrucción. Porque a mí lo que me molesta mucho es que lo que es necesario destruir y recrear, que es la economía con sus costos, esté acompañado de la idea de una batalla. ¿Qué es esto de una batalla cultural? Son todos gramscianos de izquierda o de derecha que quieren establecer hegemonía. Y yo a la edad que tengo detesto el pensamiento unanimista. Quiero una sociedad plural donde la crítica sea tolerada y la convivencia con lo diferente no sea un problema a reprimir. Entonces no me resigno a la idea de que debe ser así para cambiar, ¿no? Porque tampoco me resigné pensando, aunque nuestros militares fueron muy ineficientes, que tenían que venir los bárbaros con botas para cambiar la Argentina. Ahora tenemos un bárbaro sin botas para cambiar la Argentina. Yo resisto ese argumento. Es también cierto lo que vos decís, cómo se cambia una sociedad tan trabada. Ahora, tengo para mí que si llegó Milei también debe haber otros cambios en esta sociedad. A mí me parece que la mirada empresaria empezó a ser diferente. Me parece que se han enterado de que no pueden hacer lo que en los 90 y que se han enterado que si quieren sobrevivir van a tener que competir. Si esto no fracasa antes, que crucemos los dedos, ¿no? Nada más ajeno a mi idea que esto fracase. Es interesante porque señalás críticas muy precisas, muy estructurales al modo de hacer política, a la Argentina que se delinea a partir de ese modo de hacer política, que en tu perspectiva es una Argentina o un liderazgo autoritario, pero al mismo tiempo rescatás muchísimo la transformación económica y la transformación de la cosmovisión económica. Hay una frase que el presidente Milei sostiene que es: si se quejan tanto de mis modales es porque lo importante se está haciendo bien. ¿Qué pensás? Pienso que es una trampa. A ver. Porque yo pienso que lo importante se puede hacer bien con mejores modales. Porque el problema no es solo, digamos, el insulto es degradación del otro, es un síntoma de ira. Yo no puedo decir son todos liliputienses, no puedo, ¿cómo decirte? No se puede degradar al otro, hay que respetar. La idea de respeto me parece clave para las relaciones humanas. Entonces, como se transformó todo y las relaciones digitales son las que cuentan, ¿qué hay en las redes? Hay guerreros digitales que usan la palabra como una granada, ¡paf!, te estalla en la cabeza. Entonces yo una sociedad de guerreros no la quiero, me parece una sociedad incivil. Está el precioso libro de Burucúa, que conserva una tradición norbelía. La incivilidad, fruto de la primacía de la guerra. El guerrero es un tipo sin ley. Interesante eso. Entonces, si uno tiene los tipos sin ley en las redes, aunque no te maten en forma fáctica, sino virtual, por ahora, esto es una sociedad incivil. Entonces, a mí no me gusta una sociedad incivil. No me gusta alguien que manda con este estilo de mandar. Y no me gusta sobre todo porque, más allá de los insultos, hay hechos concretos que me preocupan en el sentido de recorte de libertades, en el sentido de no transparencia de la gestión, en el sentido de una administración cuya rotación es asombrosa y la ineficacia de sus personajes es monumental. Entonces la gente se entera de un desastre en el Garrahan y dice, pero ¿cómo? ¿Acaso el ministro de Salud había hecho semejante disparate? Digo, este tipo de cosas inquietan mucho. Liliana, te quiero llevar en esta última parte de la entrevista a un pequeño recorrido por América Latina, porque como investigadora has dedicado una vida a pensar los sistemas políticos en Chile, en distintos países, en Chile, en Uruguay, en Perú, en México. ¿Por qué un fenómeno como Milei se da en la Argentina y no se da en otras democracias de países vecinos y de la región? Bueno, vos lo sugeriste en algún momento, es decir, Milei es inseparable de nuestra experiencia de peronismo, me parece a mí, que nos hace bastante diferentes del resto de la región, porque acá digo, Evita vive, Perón vive, qué sé yo, hace 80 años, no se te imagina un brasileño diciendo eso de Getúlio Vargas, ¿no? Entonces uno ve que en Brasil hay un sistema de partido muy nuevo, muy endeble, muy fragmentado, sin embargo hay una tradición de coalición, sin embargo Bolsonaro
no se fagocitó el partido de Fernando Enrique Cardoso, pero Cardoso está más arriba del resto de los liderazgos y adelantó la jugada porque hizo esta coalición con Lula. Porque Cardoso es el tipo más a la izquierda de la derecha, es una cosa extraordinaria, y Lula es el más a la derecha a la izquierda. Esa combinación hace que Lula y lo que él representa siga vivo y aquí no, porque ahí hubo un partido de los trabajadores, aquí hubo peronismo. Me explico, esa diferencia creo que nos marca. Tengo una pregunta sobre esa diferencia en esa comparación con Lula que planteas. Ese partido de los trabajadores de Lula fue mucho más moderno y racional en términos macroeconómicos que el peronismo, por eso sigue vigente y tiene fuerza política hoy. Su liderazgo fue Lula mucho más racional, no cabe duda, pero además si uno piensa cómo surgió el Partido de los Trabajadores, en las huelgas de San Bernardo, vos fijate que estos obreros eran adoctrinados por Fernando Enrique Cardoso, por Beaufort, que fue ministro de Educación y murió hace poco, y que es un partido obrero. En la Argentina, el Partido de los Obreros es el peronismo, y antes que obrero es peronista, porque el cordobazo fue destruido, el movimiento clasista. ¿Por qué? Porque no era leal al peronismo. Entonces, no tenemos Partido de los Trabajadores, tenemos peronismo, aunque hablar de esto es un poco anacrónico porque no nos quedan casi obreros, como sabemos. Claro. Esa descripción del peronismo conecta con el surgimiento de una figura como Milei. ¿Cómo es esa conexión? Sí, yo veo, pues siempre me pareció que tenía, porque él admira a Menem, puso su gusto, esta visión movimentista, sanadora, de personajes que están por encima del resto, a los que hay que seguir, síganme, porque son superiores. Esto es muy nuestro, porque esta es la imagen de Perón, el caballo blanco, que sabía todo y resolvía todo. Y esa es la otro pacto con la ciudadanía, muy distinto al que se puede dar en los liderazgos políticos de Uruguay, de Chile, de la postdictadura. Totalmente. Y además aquí todos soñaban con ser Perón. Y yo creo que Milei sueña con la visión más moderna de Perón hoy, que es como un Menem ayornado. Es muy interesante. Y tiene amuletos de Menem, tuvo el ayuyito. Digo, quiero decirte que acá hay una especie de parodia, un revival vintage de lo que fue. Muy interesante, como siempre, Liliana. No, gracias a vos. Un placer. Bueno, y hay que volver a tu libro, ¿no? Muchas gracias. Porque ahí están muchos nudos, muchos interrogantes que en el futuro se irán contestando también. Gracias, Luciana. Esto fue todo en La Repregunta. Muchas gracias a todos.